Buenos días, amigos y familiares y toda aquella persona que tenga la oportunidad de ver este mensaje de la palabra de Dios en las redes. Mi nombre es Adolfo Ángel Mondragón, desde la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, México. Les mandamos saludos y bendiciones. En los dos mensajes pasados hemos estado hablando de la fe, de cómo ese ingrediente especial que se llama fe es necesario para que nuestras peticiones puedan ser contestadas por medio de nuestro Dios. También vimos cómo nuestra fe en Dios tiene que ir creciendo, madurando, para así llegar a experimentar el poder de Dios en nuestra vida y poder ser testigos para otras personas de que confiando en Dios saldremos victoriosos siempre. Ahora, la fe debe ir acompañada de acción, y una de las acciones que debemos de realizar con fe es la oración. En este mensaje vamos a entender el poder de la oración. Así titulé este mensaje, el poder de la oración. Vamos a ver Mateo 21-22 de la Reina Valera 60. Dice, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Aquí nos damos cuenta que debemos de orar con fe, con confianza, con seguridad, con convicción, para poder recibir nuestra petición. Dice, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. O sea, cualquier cosa que necesitemos, cuando oremos a Dios, debemos de estar convencidos de que Dios nos va a contestar. Amén. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en cada oración, que estemos convencidos de que Él nos escucha y que nos va a contestar a nuestro favor. Amén. ¿Qué significa orar o hacer una oración? Orar significa hablar o platicar con Dios. Para los cristianos es el poder más grande que tenemos de poder, ahora sí que, válgame la redundancia, de poder platicar con nuestro Dios y Padre, con toda la confianza con que platica un hijo con su papá, y así poder descansar en Él para que supla cualquier necesidad de nuestra vida. Cuando oramos, iniciamos nuestra relación con Dios por medio de Jesús y a través de su Espíritu Santo. Amén. Fíjate lo que dice Juan 14, del 12 al 14, en la Reina Valera 60. Dice, de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores las hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor Jesucristo. Entonces, cuando oremos, aquí debemos de entender que Jesucristo es el camino al Padre. Amén. Es por medio de Él, como único intercesor por la salvación para nuestra vida, que tenemos acceso a su presencia, por los méritos de Jesús en esa cruz y su resurrección. Cualquier otra persona que crea que hay algún otro intercesor está menospreciando la muerte del Hijo de Dios en esa cruz, que fue el único sacrificio aceptado por Dios para el perdón de los pecados de toda la humanidad. Fíjate lo que dice 1 de Timoteo 2, del 5 al 6. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio ahora a su debido tiempo. Amén. Fíjate lo que dice la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador. Si te das cuenta, hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo hombre. Dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. Amén. Este versículo es muy claro. Aquí podemos entender que nadie más puede interceder por nosotros. Así haya andado con Jesús, así sea algún familiar de Jesús, nadie murió ni por ti ni por mí más que nuestro Señor Jesucristo. Esa es la ofrenda que Dios acepta.
Amén. Entonces, qué importante es que cuando oremos, nosotros entendamos que es por medio de Jesús que Dios nos contesta. Amén. Como lo vimos en Juan 14:12, que Jesucristo dice que todo lo que le pidamos al Padre en su nombre, Él nos lo va a dar. Amén. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Amén. Dios no se glorifica con nadie más más que con su Hijo Jesucristo. Entonces, estos versículos de Juan 14:12 y de 1 Timoteo 2, del 5 al 6, son bien importantes entenderlos, ¿verdad? Cuando entendemos que Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces Jesucristo dijo eso porque lo quería dejar asentado, que probablemente nos podríamos ser engañados de que hay otros caminos, de que hay otras verdades que en realidad son mentiras, que parecen verdades, pero que en realidad son mentiras. Entonces, ahora ya sabemos que debemos orar, que debemos de platicar con Dios y pedirle con confianza y seguridad en el nombre de Jesús, para que nos escuche y así pueda obrar en nuestra vida de acuerdo a su voluntad. Jesús nos enseña a orar a Dios como Padre, y en esa relación con nuestro Padre, Él nos bendice. Amén. Fíjate lo que dice Juan 16 al 24, dice, en la Reina Valera 60, dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, le dice el Señor Jesucristo a sus discípulos, dice, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Entonces, nosotros debemos orar, debemos de pedirle a Dios en el nombre de Jesús, y dice que cuando nosotros recibamos lo que le hemos pedido al Señor, dice que vamos a sentir un gozo, y que vamos a decir, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios contestó mi oración. Amén. Qué tremenda es la palabra de Dios. Cuando a mí me han dicho, por ejemplo, te voy a hacer ahorita la relación de lo que te voy a comentar. Cuando alguien me pide que ore por él, muchas veces me han dicho, porque mucha gente acostumbra a hacerlo, y muchas veces me han dicho, oye Adolfo, ¿puedes orar por mí? Tú que estás más cerca de Dios. Y no es que yo esté más cerca de Dios que él, lo que pasa es que esa persona está más lejos de Dios. Ahorita vamos a ver la relación de esto que te estoy platicando. ¿Por qué? ¿Por qué nos sentimos lejos de Dios? Porque hay veces creemos que alguien está más cerca de Dios. Y es simplemente porque nosotros no entendemos que hay un trono de gracia. Por medio de Jesucristo hay un trono de gracia donde podemos ir, postrarnos delante de Dios y tener acceso a su presencia por medio de Jesucristo. Cualquiera de nosotros que hayamos recibido a Cristo en nuestro corazón, podemos acceder a ese trono de gracia. Amén. A lo mejor la persona no quiere decir eso, a lo mejor con convicción. A lo mejor lo que quiere decir que esa persona no sabe cómo orar, no sabe cómo acercarse a Dios de la manera que a lo mejor lo ve en alguno de nosotros. Entonces, mira, fíjate lo que dice Hebreos 4, del 14 al 16. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión o nuestra confianza, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Qué maravilloso está esta escritura, porque en esta carta a los Hebreos relata muy bien. Dice que teniendo un gran sumo sacerdote, lo que leímos en el versículo pasado, que Jesucristo es el único que intercede delante de Dios Padre. Dice que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, o sea, afirma que es Jesucristo. Nadie más puede interceder. Tenemos un sacerdote es aquel que intercede entre el que tiene una necesidad y Dios.
Entonces, dice, tenemos el gran sumo sacerdote, el más grande sacerdote, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice, porque, dice, Él es el único que se puede compadecer de nuestras debilidades. Amén. Dice, porque Él ya fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, Jesucristo, dice la palabra del Señor que fue tentado en todo. ¿Cuál es tu tentación? Cualquiera que sea tu debilidad, Jesucristo te entiende. Y cuando tú vas delante de Dios Padre, Jesucristo como intercesor, como sumo sacerdote, como el gran sumo sacerdote, Él intercede a favor de nuestra necesidad, porque Él también entiende cuáles son nuestras debilidades. Amén. Entonces dice que nosotros cuando vamos y le decimos, Señor, ayúdame, tengo esta necesidad, tengo este problema, Señor, cualquiera que sea, a lo mejor el alcoholismo, no sé, cualquiera que sea el problema, Jesucristo dice que también fue tentado y que Él también siente esa debilidad. Entonces dice que cuando nosotros vamos y le decimos, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que me ayudes, dice que entonces hallamos gracia delante de Dios. Hallamos gracia, dice que alcanzamos misericordia. Dice, para el oportuno socorro. Amén. Para la oportuna intervención de Dios en nuestra vida. Eso es maravilloso. Fíjate, cuando entendemos que Jesús es el gran sumo sacerdote y que está en los cielos sentado a la derecha de Dios Padre, entendemos que Él fue tentado igual que nosotros, pero Él no pecó. Entonces, aquí cuando nosotros vamos, tenemos que reconocer a Dios como el Dios Todopoderoso. Tenemos que ir humillados delante de Dios, del Creador de todo lo que se ve y de lo que no se ve, del dueño absoluto de nuestra vida. Amén. Fíjate, te voy a poner un ejemplo. Yo no sé si tú alguna vez has tenido una necesidad de pedir un favor a una persona que conoce a otra persona muy importante. Entonces, a mí me ha pasado que le digo, oye, fíjate que quiero ir a hablar, no sé, puede ser una persona muy importante, a lo mejor el presidente de mi ciudad o de alguna nación, alguien muy importante o algún empresario. Cuando tú vas con esa persona, dices, ¿sabes qué? Déjame, le hablo y ve y le dices que vas de parte mía. Cuando nosotros vamos y nos presentamos, a lo mejor llegamos y no nos toman en cuenta porque no nos conocen. Sin embargo, cuando te pasan con esta persona, buenas tardes, señor, mire, vengo de parte del señor fulano de tal. Entonces ahí cambia todo. Ah, ok, pásale, te estaba esperando. Y oye, fíjate que tengo esta necesidad, te quería pedir este favor. Claro que sí. Y entonces podemos hallar gracia con esa persona. Pero no es por nuestros méritos, sino por los méritos de la persona por la que vamos nosotros, que nos envió, la persona que nos representa, la persona a la que nosotros representamos. Entonces, nos pueden hacer el favor, sí, pero no son por nuestros méritos, porque en realidad nosotros no tenemos ningún mérito con esa persona, sino es por la intervención de la otra persona. Lo mismo pasa con Dios, con Jesucristo. Cuando vamos delante de Dios y le decimos, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús, que Dios ve la obra de salvación de Jesucristo en mi vida. Amén. Por eso Dios dice, Jesús intercede y dice, Padre, Él me conoce, Él me aceptó en su corazón, Él cree en la cruz del Calvario, en el poder de la cruz. Él cree en el plan de salvación para la humanidad por medio de mi muerte. Entonces, ahí es donde hallamos gracia y misericordia para el oportuno socorro. Amén. Qué maravilloso es Dios. Qué maravilloso es nuestro Dios. Ahora, fíjate, aparte de todo lo que hemos visto, tenemos a alguien que nos ayuda. ¿Recuerdas que en los mensajes pasados hablamos del poder del Espíritu de Dios? Que Jesucristo dijo, yo les voy a dejar uno igualito a mí, que les va a ayudar en todas las cosas. El Espíritu Santo. Fíjate lo que dice
lo que dice este versículo, que Él nos ayuda a orar como conviene. Fíjate, Romanos 8, 26 y 27 en la traducción lenguaje actual, dice: del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, el Espíritu Santo nos ayuda. Qué tremendo. Porque no sabemos cómo debemos orar, pero el Espíritu mismo ruega por nosotros y lo hace de modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. Y Dios, que conoce todos nuestros pensamientos, sabe lo que el Espíritu Santo quiere decir. Porque el Espíritu ruega a Dios por su pueblo especial y sus ruegos van de acuerdo a lo que Dios quiere. Amén. Fíjate, cuando oramos, fíjate el poder de la oración. Cuando nosotros oramos con fe, creyendo que Dios va a contestar nuestra oración, interviene el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios conoce nuestras debilidades y conoce que muchas veces no pedimos como conviene, dice la palabra del Señor. A lo mejor estamos acostumbrados a pedir humanamente, como pedimos algún favor, pero no reconociendo a Dios como el Rey Supremo del universo. A lo mejor no estamos pidiéndole a Dios como conviene, para que Dios pueda contestar nuestra oración. Dice que el Espíritu Santo nos ayuda, y el Espíritu Santo le explica, de alguna manera, le dice al Padre, dice con gemidos indecibles, dice de un modo tan especial que casi no hay palabras para expresarlo, que nosotros no nos damos cuenta, pero el Espíritu de Dios nos está ayudando. Cuando estamos orando, Él está también ayudándonos con nuestro Dios. Qué maravilloso es Dios. Imagínate, interviene en nuestra oración a Dios, interviene Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Entonces hay poder en la oración. Hay mucho poder en la oración. Esto es maravilloso. Qué maravilloso Dios. Ahora, ¿qué es lo que produce? Ya que oramos, ¿qué produce cuando oramos? Nuestra oración correcta produce paz. Ya que Dios, a partir de ese momento, se hace cargo de nuestra situación y nos da esa confianza en nuestro corazón de que Él va a intervenir a favor de nosotros y nos va a dar lo que nos conviene. Amén. A veces pedimos algo y Dios entiende que no nos conviene lo que estamos pidiendo. A lo mejor nosotros no nos damos cuenta. Yo en situaciones muy difíciles en mi vida, yo le digo: Señor, por favor, restaura esta situación, Señor. Y no sucede. Pero después, con el tiempo, me doy cuenta de que era lo mejor para mí, era lo que me convenía. Pero yo, en el momento que estaba orando y pidiéndole a Dios, yo no veía que era algo que ya no me convenía, que era algo que Dios quería apartar de mi vida, o algo quería que Dios corregir en mi vida. Y eso lo entendemos después con el tiempo. Amén. Entonces, pero fíjate, dice que en Filipenses, fíjate lo que dice Filipenses 4, del 6 y 7, en la traducción lenguaje actual, dice: no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Amén. Entonces, cuando nosotros oramos, dice que en alguna necesidad, cuando tenemos una situación difícil en nuestra vida y que oramos a Dios, dice que no debemos de preocuparnos. La palabra preocupar es ocuparte antes, sino dice que sean presentadas nuestras peticiones delante de Dios. Amén. Dice, oren y pídenle a Dios todo lo que necesiten, pero con la fe, con la convicción, pidiendo al Espíritu Santo dirección en el nombre de Jesús. Dice: y sean agradecidos. Qué importante ser agradecidos con Dios.
Cuando nosotros le decimos a Dios, Señor, yo te pido esto, Señor, con todo mi corazón, Señor, te lo pido, lo pongo en tus manos, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, gracias, Señor. Cuando nosotros somos agradecidos con Dios, eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque eso es fe. Porque le estamos agradeciendo a Dios algo que todavía no estamos viendo, que todavía no hemos recibido, pero que por fe ya lo tenemos. Porque la fe es la convicción y la certeza de lo que se espera y de lo que no vemos. Amén. Entonces, cuando oramos en ese sentido, cuando tenemos esa convicción, cuando oramos con la dirección correcta, del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, y somos agradecidos con Dios, dice que Dios nos da una paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender. ¿Por qué la gente de este mundo no alcanza a comprender la paz que Dios nos da cuando oramos? Porque no conocen a Dios. Amén. Y dice, porque la paz que Dios les da protege el corazón, protege la mente, el entendimiento de los que ya son de Cristo. Entonces, todos los que recibimos a Cristo alguna vez, que hicimos nuestra oración de fe, convencidos de la obra redentora de Jesús, y sabemos que hemos sido salvados simplemente porque hemos creído en Jesús. Dice que nosotros debemos de orar en una situación difícil y que al mismo tiempo Dios nos da una paz. Que a lo mejor la situación puede ser un poquito, no sé, a lo mejor de dolor, a lo mejor de enojo, alguna situación. Dice que Dios nos da paz, y esa paz nos da la seguridad de que Dios va a obrar en su tiempo. Amén. Que nosotros debemos de estar esperando, no sin hacer nada, no, sino que bueno, estoy esperando que el Señor me conteste. No, seguir confiando en Dios, seguir buscando a Dios en oración, pero convencidos de que Dios va a contestar. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando la gente nos ve, nos dice, oye, que sabe que tenemos una necesidad o una situación difícil en nuestra vida, nos ve con mucha tranquilidad, con mucha paz, y nos preguntan, oye, ¿por qué estás así? ¿Por qué no estás así preocupado? ¿Por qué no estás desesperado? Porque estoy esperando en Dios. Estoy orando y confiando en Dios, que Él va a cambiar esta situación para bien. Dice su palabra que todo lo que pasa ya en Cristo Jesús es para bien a los que le amamos. O sea, por más difícil que sea la situación en nuestra vida, Dios tiene un propósito bueno para nuestra vida. A lo mejor en el momento, movidos por las emociones inestables, o el enojo, o el sufrimiento, o lo que estemos viviendo en ese momento, nosotros no entendemos lo que está pasando. Pero después entendemos de que fue algo bueno, en realidad fue algo bueno. ¿Por qué? Porque a lo mejor entendí que no era no era lo necesario, que no era lo que yo necesitaba en ese momento, que Dios lo estaba quitando, o que yo tenía que entender algo, tenía que cambiar algo, pero que tampoco entendía en ese momento, y que después lo entiendo y digo, ¡ay, qué bueno que me sucedió esto! Porque ahora entiendo que debí de haber quitado o tal o cual actitud, amén, o no permitir tal o cual cosa en mi vida, ya no permitirlo, amén. Entonces, qué maravilloso Dios. ¿Sabes qué te roba la paz? La preocupación. Por eso dice, no se preocupen por nada. Aquí dice que te preocupes por algo. No, dice que por nada, no te preocupes por nada. ¿Por qué? Porque preocuparte es ocuparte antes, preocuparte. Entonces, claro que hay situaciones que nos lastiman, hay situaciones que nos desestabilizan en nuestras emociones, pero nosotros vamos delante de Dios y dice que ahí encontramos gracia, y encontramos misericordia para el oportuno socorro. Y luego cuando salimos de orar con nuestro Dios, tenemos paz. No, hombre, Dios va a obrar. Y dice que esa paz el mundo no la entiende. Amén. Qué maravilloso es Dios. Fíjate lo que dice Jesucristo, qué maravilloso es Dios. Juan 14:27, en la Reina Valera 60, dice,
Dice el Señor Jesucristo, dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la da el mundo. Otra vez, fíjate. Dice, yo no la doy como la da el mundo, o como el mundo la da. Dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén. Entonces, cuando nuestro corazón está turbado, nuestras emociones están movidas, el temor nos invade, vamos delante de Dios. Y dice que cuando oramos, dice Jesucristo que Él nos va a dar la paz, que la paz que Él nos dejó, Jesucristo es la paz en nuestro corazón. Amén. Y en esa confianza y en esa convicción, nosotros vamos a estar seguros de que Dios va a obrar a nuestro favor. Amén. Entonces, ¿qué nos puede robar la paz? ¿Sabes qué te puede robar la paz? Depende de dónde tengas puesta tu seguridad. ¿Dónde has puesto tu paz? Hay personas que tienen su seguridad han hecho fortalezas externas. Algo que yo pueda percibir, algo que yo pueda... Eso me da paz. Por ejemplo, yo tengo una solvencia económica, o sea, tengo una posición buena económica. Cuando yo tenga dinero, eso me va a dar paz. Y tengo mi paz en el dinero. ¿Qué pasa cuando se termina el dinero? Cuando ha habido muchas devaluaciones, ha habido muchos problemas económicos, financieros, y gente que tenía su paz en las fortunas de ellos, que de repente se les hace nada, se quitan la vida. ¿Por qué? Porque la paz de ellos estaba en el dinero. Entonces, hay otros que en el trabajo, son gente muy afanada en el trabajo. Mi trabajo. Y mientras tenga trabajo, yo voy a tener paz, porque de alguna manera ellos han puesto su confianza en el trabajo o en la familia. Hay gente que tiene su confianza, cuando tenga mi esposa, cuando tenga mis hijos, y en una situación difícil que se sale de control, pierden la paz. Pierdes el trabajo, pierdes la familia y pierden la paz. Amén. Entonces, nuestra seguridad debe estar en Cristo, porque Él no falla. Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo dijo, Él lo hará. Él lo dijo y Él lo cumplirá. Él lo dijo y Él lo ejecutará. Amén. Entonces mi confianza, cuando la tengo en Cristo, que es la roca firme, no voy a ser movido fácilmente. Hay historias tremendas en la Biblia, como Job, que perdió todo lo que tenía. Pero su paz no estaba en esas cosas. Perdió su familia, sus hijos, perdió su economía, perdió su salud. La salud es muy importante también. No perder la paz por alguna enfermedad, como ahorita lo que estamos viviendo del COVID-19, del virus. Hay mucha psicosis, hay mucho temor, nos han metido por medio de mucha información, de los noticieros, de las redes. Entonces mucha gente no tiene paz, pero nosotros confiamos en Dios, que Él nos va a guardar y nos va a sacar adelante. Amén. Fíjate, esta historia está hermosa y es una historia donde podemos ver cuál es la paz que Dios nos quiere dar. Fíjate, te la voy a leer. Marcos 4, del 35 al 41, en la Reina Valera 60, dice: y aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, estaba hablando Jesús con sus discípulos: subamos a la barca y pasemos al otro lado. Pon énfasis aquí donde dice pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba o se estaba hundiendo.
Y Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron los discípulos y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose Jesús reprendió al viento y le dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? O turbados, en otra versión dice turbados, o con miedo. Dice: ¿no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Fíjate qué hermosa historia, vivencia de Jesús. Amén. Jesús les da una instrucción a sus discípulos. Les dice: subamos a la barca y pasemos al otro lado. Esa es la instrucción. Cuando Jesús da su palabra, Él la cumple. Entonces, dice que cuando van en el camino se levanta una tormenta, una gran tempestad. Dice que fuertes vientos. Y dice que las olas se metían adentro de la barca y quería hundirla. Entonces, los discípulos, al ver a Jesús dormido, yo no sé si, yo me he subido en barcas y en barcos, y yo no sé si en una tempestad yo pudiera dormir, pero fíjate, Jesucristo estaba dormido. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Pero cuando entendemos esto, podemos entender que esta es la paz que Jesucristo nos quiere dar. Que no importa la tormenta que se levante en nuestra vida, que no importan los vientos que vengan a azotarnos, ni las olas que quieran hundirnos. Jesucristo está en la barca, Jesucristo está en nuestra vida. Amén. No nos vamos a hundir. Yo entiendo algo aquí. Jesucristo se levanta y reprende. Fíjate lo que dice. Reprende al viento. ¿Por qué Jesucristo reprende al viento y no reprende al mar? Porque lo que estaba provocando las olas y que la barca se estuviera inestable y que el agua se estuviera metiendo era el viento. Entonces hay cosas en nuestra vida que cuando oramos nosotros debemos de reprender. Algo que esté provocando temor en nuestra vida. Amén. Entonces, hay que reprender ciertas cosas que vengan a querer levantarse en contra de nosotros. En el nombre de Jesús reprendo ese espíritu de pleito o ese espíritu de mentira. Todo lo que esté a lo mejor usando a alguna persona para lastimarnos. Amén. Y en nuestra mente, cuando estemos hablando con la persona, decirle calla, pero estamos hablando con lo que lo está provocando. Amén. Qué maravilloso es Dios. Qué maravilloso es Dios. Fíjate, ¿por qué los discípulos tuvieron miedo? Porque al último ellos dicen: ¿quién es este? O sea, no le conocían. Cuando viene una tempestad en mi vida, si yo conozco a Jesús, voy a tener paz en medio de la tormenta. Amén. Porque ellos dicen: ¿quién es este? O sea, el poder que tiene este, ¿quién es? Que hasta los vientos y el mar le obedecen. No conocían a Jesús todavía, no sabían de su poder. Pero tú y yo que conocemos a Jesús, sabemos de su poder. Amén. Sabemos que Él tiene el poder para mandar callar los vientos, para reprender los vientos, para callar al mar, a los truenos, a las tormentas, para abrir el mar, para sacar agua del desierto, para hacer llover cuando haya sequías,
para hacer que salga agua de la roca, que es la roca que es Cristo. Amén. Ese es nuestro Dios todopoderoso. Cuando le conocemos en una tormenta, sí, vamos a estar dormidos igual que Jesucristo, figurativamente hablando. Vamos a estar descansando en paz. A lo mejor mucha gente no sabe, otra gente sí, porque no viven en esta ciudad, pero en esta ciudad hay de repente mucha violencia. A veces nos llaman o por medio de grupos de WhatsApp, oye, tengan cuidado, hay situaciones de riesgo en la calle. Y bueno, pues nosotros a veces tenemos que salir a trabajar, a veces tenemos que andar en la calle y yo me voy con la paz de que Jesucristo va conmigo. Y no porque yo tente mi suerte ni nada, no, sí, porque en realidad tengo que salir. Yo no voy a tentar a Dios, pero yo salgo y le digo, Señor, yo voy de tu mano, Señor, y tú vas conmigo, Señor, tú me guardas, tú me cuidas de todo mal, Señor, me proteges, Señor, tus ángeles van delante de mí, Señor. Entonces puede haber a lo mejor guerra, a lo mejor situaciones difíciles, pero yo voy confiado de que Dios va conmigo, que Jesucristo está en mi vida, en mi barca, y que vamos a cruzar del otro lado, que vamos a llegar del otro lado, que vamos a ir y vamos a regresar en el nombre de Jesús con bien. Amén. Entonces, yo creo que Dios quiere hablar muy claro en nuestro corazón. Dios quiere que entendamos, que debemos de orar, de estar orando, de estarle pidiendo a Dios con confianza, sin preocuparnos, en el nombre de Jesús, pidiéndole al Espíritu Santo antes de orar, Espíritu Santo, guíame en esta necesidad que yo tengo, guíame, Señor. Y luego oramos al Padre y le damos gracias Dios, y luego descansamos en Él, y luego dice que Dios nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, que la gente no puede entender por qué tenemos esa paz después de orar. Amén. Si algo hacía Jesús y les enseñó a sus discípulos era orar, siempre lo veían orando, siempre subiendo a un monte alto, que quiere decir un lugar secreto. Dice que cuando nosotros oramos en lo secreto, nuestro Dios, nuestro Padre nos recompensa en público. Amén. Entonces, yo creo que hoy Dios quiere hablar a nuestro corazón. Y en esta situación difícil, a lo mejor de enfermedad, a lo mejor cualquiera que sea tu situación, cualquiera que sea la tormenta que se esté levantando en tu casa, en tu contra, en tu familia, en tu trabajo, en tu salud, Dios quiere que tengamos esa paz. Después de orar, después de confiar en Él. Amén. Vamos a pasar del otro lado, dice el Señor. Dice el Señor, vamos a pasar del otro lado. Qué maravilloso es Dios. Qué maravilloso es nuestro Dios. Vamos a seguir leyendo un versículo más. Fíjate lo que dice Primera de Juan 5, el 14 y el 15 de la Reina Valera 60. Fíjate lo que dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Qué maravilloso es Dios. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El poder de la oración. El poder de la oración. Presenta tus peticiones delante del Señor. Ora al Señor. Acércate al Señor. Nadie está más lejos del Señor que el que no quiera acercarse en el nombre de Jesús. Hay un trono de gracia. Hay un trono de gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. ¿Cuál es tu necesidad? Acércate ahí a Dios.
Acércate allí donde estás, en lo íntimo de tu casa, de tu cuarto, de tu oficina. Acércate al Señor ahí. Póstrate delante de Él, reconócele como el Señor y el Salvador de tu vida, Cristo. Dile: Señor, te reconozco como el Señor y el Salvador de mi vida, Jesucristo, y te acepto en mi corazón. Y guíame con tu Espíritu Santo, y de aquí en adelante quiero estar en comunión contigo. Quiero recibir esa paz que la gente de este mundo que no te conoce no puede entender. Amén. Y descansa en el Señor. Dios va a obrar en tu vida. Vas a pasar del otro lado porque el Señor lo ha dicho en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por este mensaje. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias, Señor, porque ahora entiendo el poder de la oración. Ahora entiendo lo que implica cuando oramos, cuando nos metemos en ese lugar secreto, íntimo, entre tú y nosotros, Padre. Donde está nuestro Señor Jesucristo intercediendo a nuestro favor. Donde está el Espíritu Santo ayudándonos a pedir como conviene. Gracias, Señor. Gracias porque cuando somos agradecidos por todo lo que tú nos das, por todo lo que tenemos y somos agradecidos aún por lo que todavía no tenemos, tú nos das una paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, Padre. Por eso hoy te queremos decir gracias, Padre, por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia, por la gracia que has derramado en nosotros, Señor. Gracias, Padre. Bendice, Dios, a cada uno de las personas que están escuchando este mensaje, Señor. Cualquier necesidad, el Señor está supliendo esa necesidad. Solamente confía en Él y Él lo hará. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Quédate ahí donde estás. Intercediendo a favor de cualquier necesidad en tu vida. Quédate ahí donde estás. Ahí estás en ese trono de gracia. Ahí estamos en ese trono de gracia. Aquí está el Señor Jesucristo. Aquí está el Señor. Aunque mis ojos no te puedan ver, Señor, te podemos sentir en nuestro corazón, Padre. Aquí estás, Señor, aquí estás, Padre. Tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Ahí está el Señor. Siéntelo. Tu corazón puede sentir la presencia del Señor, la hermosura del Señor. Ahí está el Señor. Siéntelo. Él está obrando. Siente el Señor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Ahí está el Señor. Aunque tus ojos no lo puedan ver, ni tú lo puedas tocar, ahí está el Señor. Levanta tus manos, ríndete a Él. Ahí está el Señor, siéntelo. El Señor está contigo.
Gracias, Señor, por tu presencia, Señor. Sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Ahí estás, Señor, tocando cada corazón, Señor. Ahí está el Señor, siente su hermosura. Ahí está el Señor, cambiando esa situación difícil, transformando, callando, reprendiendo a la tormenta, a lo que te está levantando en tu contra. Allí está el Señor. Gracias, Señor. Aquí está, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Ahí está el Señor, ahí está el Señor. Siente su presencia, siente como ese bálsamo está aliviando tu corazón. Y está trayendo una paz que jamás habías experimentado, pero que el Señor hoy te la está entregando. Siente la paz del Señor. Y de aquí en adelante vas a caminar en esa paz. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor. Yo pude sentir la presencia del Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Quédate ahí como estás, sintiendo la presencia del Señor. Hay una presencia muy fuerte del Señor. El Señor está sanando tu corazón. Está poniéndole un aceite fresco a una herida que te hicieron en tu corazón. Puede ser algún divorcio, puede ser algo que haya lastimado tu vida, algún problema de tu niñez. El Señor me muestra algo que Él está sanando en este momento en el nombre de Jesús. Ya no te va a lastimar más. Ha sido reprendido aquello que estaba levantándose en tu contra. Hoy el Señor trae esa paz. Dice que cuando Jesucristo reprende al viento y al mar y a los truenos, dice que se hace gran bonanza. Una paz así que el mar ni siquiera se mueve. Esa es la paz que Dios hoy te está entregando. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Yo te pido que sigas orando, que sigas buscando al Señor. Hay un trono de gracia. Nosotros podemos acceder a ese trono de gracia por medio de Jesucristo, que es el intercesor, que Él es el que nos ayuda. Amén. Entonces no te sientas lejos, y cualquiera que sea tu problema, cualquiera que sea tu debilidad, dice que Dios, Jesucristo, te entiende, porque Él fue tentado en todo. Si dice que fue tentado en todo, es en todo. Entonces no te sientas mal, cualquiera que sea tu debilidad, tú puedes ir y ponla delante del Señor. Y tú vas a sentir cómo esa carga va a ser quitada de tu hombro. Eso que a lo mejor no habías podido soltar, hoy el Señor quiere que lo entregues en oración.
Vamos a estar orando toda esta semana para que Dios haga eso que tanto le has pedido en su vida, en tu vida. Amén. Te doy gracias por haber escuchado este mensaje. Te pido que lo compartas para que la bendición llegue a todas las personas. Y vamos a seguir trayendo la palabra de Dios para tu vida, subiendo la palabra de Dios en las redes. Y te doy gracias por compartir este mensaje. Que Dios les bendiga. Amén.